Hermano Francis, desde Estados Unidos, nos va a compartir este interesante tema. Hermano, para usted es el tiempo y la honra y la gloria para nuestro Señor de los cielos. Amén. Gracias una vez más por la invitación. Quiero entonces invitar también a todos que puedan ahora cerrar sus ojos y vamos a hablar con Dios. Querido Padre Celestial, una vez más estamos en tu presencia y ahora en estos momentos sagrados pedimos tu bendición, que tú puedas a través de tu Espíritu guiarnos para que nuestra mente esté preparada a aprender más de ti y prepararnos también para el gran evento que será el regreso de nuestro Salvador. Entonces, Señor, bendíganos esta noche, danos la seguridad de tu presencia entre nosotros. Es en nombre de Jesús que oramos, Señor. Amén. Amén. Bien. Amigos, una vez más, gracias y vamos a empezar entonces esta primera charla que es sobre un tema profético, ¿no? Voy a compartir aquí con ustedes la tela de mi computadora, a ver si funciona eso. A ver. Ok. ¿Todos pueden verme ahí bien? Perfectamente, hermano. Adelante. Seguimos entonces. Déjame ver si consigo bajar esto. Está bien. Queridos, el texto base para este mensaje que preparé está en Mateo 18, el verso 12. Y ahí en este verso dice que un hombre tenía 100 ovejas y si ese hombre descarría una de las ovejas, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Dejaría este hombre las 99 y va entonces por los montes a buscar la que se había descarriado? Ese es el verso base para esta noche y escogí este verso porque el espíritu de profecía, comentando ese texto, dice que somos este planeta perdido, que Dios amó y fue a rescatar. Esto nos da a entender que hay muchos otros mundos creados por Dios. Y en verdad el espíritu de profecía habla sobre esto también en otros de sus textos. Y habla también de cómo nuestro planeta fue el único a caer en el problema del pecado, ¿no? Entonces, queridos hermanos, en este inmenso universo, sabemos por la palabra inspirada que hay muchos mundos creados. La propia Biblia nos da a entender que esto es verdad. ¿Podrían estos otros mundos, estos otros seres creados por Dios que no se dejaron influenciar por el ángel caído, ¿no?, comunicarse quizá con nosotros? ¿Podrían ellos venir hasta aquí, hasta acá? ¿Podrían ellos ser estos ovnis y objetos que vemos en el cielo? Muchos relatos aparecen hoy día, hasta mismo en el noticiero, ¿no? Y mucha gente también tiene testigos de que han visto cosas extrañas en el cielo. ¿Será que podrían ser estos seres, no? ¿Qué está pasando? Hoy entonces vamos a ver qué pasa y también cuál es la relación de todo esto con la profecía bíblica. Y muchos se preguntan, ¿por qué hablar de un tema como este, no? Muchos me dicen que en otros sitios donde yo prediqué este asunto, dicen que este tema fortaleció su fe, muestran en verdad, muestran cómo las piezas de este rompecabezas escatológico, ellas acaban encajándose entre sí. Pero siempre hay también aquellos que nos acusan de sensacionalismo, de conspiración y todo eso, ¿no? Entonces quiero clarificar eso aquí, ya en el comienzo aquí, porque yo tengo también muchos textos y charlas hermosas sobre análisis de pasajes de la Biblia, siendo capellán de hospital. Tengo maravillosos testimonios también. En la capellanía vemos milagros ocurriendo todo el tiempo, ¿no? Pero
yo creo también que debe haber un equilibrio en todo. Entonces, hay peligro en ambos los extremos, ¿no? Tenemos que saber cuál es este punto de equilibrio. Yo veo que hay muchas predicaciones a respecto de ciertos temas y no mucha predicación a respecto de otros temas. Y si hay interés de la iglesia en aprender sobre eso, entonces yo lo predicaré. Nadie podrá nunca complacer a todos, ¿no? Incluso Jesús no lo pudo hacerlo también. Así que yo creo que es un tema interesante. Ustedes pueden acompañar esta noche aquí y van a percibir que hay un paralelo con la profecía bíblica bien impresionante. Y como dije anteriormente, esta cuestión del equilibrio es fundamental. Tenemos que vigilar los eventos finales, ¿no? Como dice la Biblia, pero también no hacer de esto el centro de nuestra religión. Esto es muy importante. El centro de nuestra espiritualidad debe ser Cristo y nuestra relación con Él. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Había un pastor que fue mi profesor, se llamaba Pastor Amin Rodor, y él dijo una vez que el mundo de hoy se parece mucho con el navío Titanic. ¿Por qué eso? Porque es lo mejor en tecnología, pero se está hundiendo, decía él. Y esa es la verdad. Como iglesia hoy nosotros somos como que llamados por Dios para ofrecer a la gente los chalecos salvavidas. Nosotros tenemos en las manos esos chalecos. Y mucha gente, al invés de ayudar a los otros, en lugar de ayudar a los otros a salvarse, quizá están encerrados con otros hermanos haciendo competencias, tipo, ¿quién aquí sabe cuántos botones tiene el chaleco salvavidas? 3, muy bien, ganaste un DVD. Y no están preocupados en salvar a la gente en este mundo que está hundiendo, ¿no? O entonces, cuando hay una enfermedad grave, ¿no? No sirve de nada beber agua con azúcar. Y desafortunadamente muchos sermones que he escuchado son como agua y azúcar mezclado solamente, ¿no? Saben bien en la boca, pero no alimentan, no ayudan en nada, ¿no? Entonces hay que preparar a la iglesia contra los errores que están pasando, contra los engaños que están pasando. Y precisamente sobre eso que vamos a hablar aquí hoy. Solo la introducción ya fue casi un sermón, ¿verdad? Pues bien, el tema original de esta charla se llama Los dioses astronautas. ¿Y por qué escogí este tema? Porque hay un libro muy famoso, una obra literaria muy famosa de Erich von Däniken, es un suizo, y que se llamaba justamente así, The Gods Were Astronauts. Los dioses eran astronautas. Y quizá algunos de vosotros ya conozcáis esta obra, superventas, ¿no? Muy polémica también. Y el título en español un poco diferente, se llama Recuerdos del Futuro. ¿Y qué habla esta obra? Él habla justamente de evidencias que supuestamente ha encontrado el autor de que los dioses de las civilizaciones antiguas eran en realidad visitantes de otros planetas. Quizá usted ya escuchó eso también en la televisión, en otros medios. Entonces, este autor él usa, por ejemplo, muchas supuestas evidencias de eso. Por ejemplo, desde antiguas pinturas rupestres y esculturas con humanoides de formas un poco extrañas que se parecen casi con astronautas en realidad. Puso un ejemplo ahí para ustedes. También los propios jeroglíficos de pueblos antiguos, ¿no? Como estos de Egipto, con dibujos que parecen realmente naves espaciales, ¿no? Y también geoglifos, que son figuras gigantes en la tierra, ¿no? Que solo pueden ser vistas desde el cielo, como las que están en Nazca, en Perú. Ahí tengo un ejemplo. Por señalar esa figura, se llama justamente el astronauta, ¿no? Se parece a un astronauta. Entonces, hay también semejantes figuras en otras partes del mundo también, no es algo que encontramos solamente en Nazca, ahí en Perú. Y también varias estructuras misteriosas, ruinas arqueológicas, como esa, por ejemplo, en Samaipata, en Bolivia, que parece en realidad una rampa de despegue, ¿no es verdad?
Entonces todo eso lleva a mucha gente a creer que esas teorías son verdaderas, que quizá los dioses de los pueblos antiguos eran en realidad seres de otros planetas que tenían una tecnología totalmente avanzada y podrían así ayudar el pueblo en la tierra. El autor incluso cita la Biblia en su obra. Él dice que, por ejemplo, el relato de Ezequiel, cuando aparece allí las ruedas de fuego, ¿no? La vista que tuvo. También Elías, cuando es atrapado por un carro de fuego. Y el propio apóstolo Pablo, cuando alcanzó el tercer cielo en visión. Todo eso dice el autor que son relatos en realidad de seres extraterrestres y cosas de este tipo. Entonces llega al punto de utilizar la propia Biblia para defender su teoría, ¿no? En realidad, queridos, uno puede llegar a pensar así, bien, esos son solamente ufólogos locos que creen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y será que es así realmente? Ustedes conocen esta personalidad. ¿Saben? ¿Alguien se recuerda quién es este hombre? Estamos hablando aquí de Carl Sagan, científico, astrónomo, muy famoso. Él murió en 1996. Y él murió con la gran esperanza de que la humanidad se pusiera en contacto con seres extraterrestres. En los años 1970, él participó en un plan especial de enviar como que fuera una tarjeta de presentación de la Tierra, ¿no? Junto con la misión Pioneer de la NASA. Entonces, Sagan trabajó junto con un equipo especial en esta idea y luego envió entonces una placa de metal chapada en oro con esta misión Pioneer para el universo sideral y que contiene este dibujo aquí, este diseño. La idea era que si un extraterrestre encontrara este dibujo, esta pieza, entonces él sabería que provenía de un planeta receptivo con seres inteligentes, ¿no? Entonces ahí él puso en esta figura, ese diseño, un hombre, una mujer, puso también formas geométricas, nuestra supuesta dirección dentro del sistema solar, cuál planeta estamos, el trayecto de la nave y todo lo demás. La idea era que si alguien en el espacio pudiera encontrar eso, sabría que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, Sagan fue el autor de varios libros y artículos sobre este tipo de tema. E incluso él fue el famoso inspirador de la serie Contact, que se convirtió también en una película, ¿no? Que esta serie de televisión habla justamente de señales de radio provenientes del espacio que fueron captadas por antenas especiales. Entonces, todo eso acaba influenciando también la cultura, ¿verdad? Vamos a otro científico. ¿Quién se acuerda quién es este hombre aquí? Este es bien famoso en los medios cristianos, ¿no? Richard Dawkins. También un científico de renombre, ¿no? Fíjate lo que está escrito ahí en su camisa, ¿no? Para él la religión es un problema para la humanidad, ¿no? Algo que necesita de arreglo, necesita de cura. Y en verdad que él es conocido como el Papa de los ateos. Es un militante ateo. Él escribió un famoso libro llamado El espejismo de Dios, entre otras obras también, que habla que creer en Dios es una locura, no es algo racional. Y resulta que cuando él fue preguntado en una entrevista sobre la cuestión de la complejidad, ¿no? de la vida y la imposibilidad de que haya surgido por causalidad, Dawkins entonces, él tartamudeó ahí por un rato, pero confesó que considera la hipótesis de que la vida vino de otro planeta, quizás creada por un ser más inteligente, dice él. Entonces es impresionante eso, porque él no cree en Dios, pero cree que hay extraterrestres, hay una posibilidad de que exista extraterrestres, ¿no? Y es un científico, un hombre sumamente admirado en el mundo científico. Y aquí tenemos también el fallecido caballero aquí que sufría de esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Stephen Hawking. También fue uno de los científicos más reconocidos de la actualidad, ¿no?
E eles eram um ateu declarado também, pero aqui está um artículo também. Ele tinha essa esperança de encontrar vida extraterrestre. O artículo aqui em la foto está em português, pero se pode compreender, né? Mais ou menos aí, que dijo que ele tinha essa esperança de buscar aí vidas extraterrestres. Ele dijo que não vê futuro, disse ele, não, quando estava vivo, que não havia futuro para a humanidade em este planeta. E ele buscava, então, em sua grande esperança, encontrar um outro sítio, uma vida extraterrestre, quizá, que pudera ajudar-nos. Interessante, não? E essas ideias que, como vemos, está difundida hasta mesmo entre científicos, ela dá certa esperança também especulativa para o futuro, não? Ao mesmo tempo em que termina explicando muitos de los mistérios da ciência também, né? Por exemplo, como falamos aqui, o origen da vida. Muitos creem essa teoria que se chama panspermia, ou seja, a vida vino de outro sítio do universo. Pero, em verdade, não explica muito, porque se a vida chegou de outro planeta, como se originou allá em este outro planeta, verdade? Então, não se pode chegar realmente a solucionar o mistério. Pero cada vez mais científicos estão aderindo a esse tipo de teoria, ao mesmo tempo em que outros estão ingressando em outra teoria que se chama o desenho inteligente, ou seja, eles conseguem ver evidências claras em la natureza, em la vida e tudo mais, que há como que um arquiteto, alguém planeou isso não pode haver surgido por acaso, não? Por acidente. Então, isso é muito interessante também. E não são somente científicos, outras figuras de renome estão aí na lista de aqueles que creem que há vida em outros planetas. Estamos aqui falando de, um exemplo, Bill Clinton. Ele foi presidente da nação americana e, apesar de seu comportamento polígamo quando estava no cargo, ele foi uma figura muito respeitada como político e é hasta hoje também. Ele hizo a seguinte declaração em 2014, durante um famoso programa de entrevistas estadunidense. Parece, disse ele, que quase todo o mundo está mirando as estrelas, esperando o contato com outras formas de vida, disse ele. Se algum dia nos visitam os extraterrestres, não me surpreenderia. Agora mira o que disse ele, bem impressionante isso. Podría ser la única manera de unir este mundo increíblemente dividido. Piensa en cómo todas las diferencias entre las personas de la Tierra parecerían pequeñas. Todos se unirían y sería realmente genial, dice Clinton. Entonces, queridos, después que él dio esa entrevista ahí, surgió la controversia, ¿no? Y días después, él confirmó que realmente él cree que existen extraterrestres. ¿Será que por ser parte del alto escalón del gobierno, él sabe algo que nosotros no sabemos, ¿no? Algo secreto, quizá. Pues bien, su esposa también, Hillary Clinton, comparte del mismo pensamiento, así como también Obama, también que fue presidente aquí, también ya declaró que tenía ese tipo de pensamiento también. Impresionante, ¿no? Eu tenho um vídeo aqui, pero por el tempo vou a deixar para depois. Outro físico muito famoso, Stephen Bassett, ele também uma pessoa muito respeitada e crê que, disse ele, pronto tendremos realmente contato com os extraterrestres, disse ele. Esse artículo aqui, por exemplo, diz: a verdade sobre os ETs será revelada muito pronto. Que sabe ele também que nós não sabemos, não? Esse homem parece muito informado aí. Também temos outro científico muito famoso chamado Stanton Friedman, que também é muito reconhecido por seu trabalho. Ele trabalhava inclusive para a NASA e outras agências espaciais também. E ele disse, junto com o astronauta Edgar Mitchell, que o primeiro encontro com aliens será algo incrível. E
junto com ele está outras grandes personalidades, não? Temos também o professor da Universidade Harvard, que é uma universidade muito reconhecida também, e ele disse que esse encontro seria algo maravilhoso também. São pessoas que creem que realmente há vida fora de nosso planeta, há vida inteligente fora de nosso planeta, não? E que muito pronto estaria em contato com nós. Este senhor, inclusive, da Universidade de Harvard, publicou um artigo especial sobre o objeto espacial Oumuamua. Não sei se vocês já ouviram falar de Oumuamua. Isso foi algo que passou no ano 2017. Vários telescópios seguiram a trajetória de um objeto estranho no sistema solar, que eles sabem que esse objeto é procedente do exterior de nosso sistema solar. E foi visível só durante 3 noites, nada mais, hasta que lo perderam de vista. Não era um objeto normal, ele media como 400 metros de largo, seu ancho era 10 vezes menor, é decir, tinha a forma de um cigarro, e sua superfície era rojiza. Esse objeto, então, passou rapidamente por dentro de nosso sistema solar e teve uma trajetória caótica e seu brilho cambiou abruptamente em alguns momentos também. E se notou em um determinado ponto que houve uma aceleração. Portanto, era um objeto totalmente estranho e muitos estudiosos, incluso esse de Harvard, disse que esse objeto provavelmente era algo desarrollado por uma tecnologia extraterrestre. A comunidade científica se quedou consternada realmente. Alguns pensaram que era só um tipo diferente de asteroide, mas como explicar todo esse comportamento estranho, não, que passou com esse objeto? E o nome esse Oumuamua se dio porque os primeiros que avistaram foram astrônomos que vivem em Hawaii, em Havaí, e no linguagem havaiano este nome significa primeiro mensageiro desde lejos. Pois bem, isso foi algo também estranho e que levou muita gente a crer que realmente existe uma vida extraterrestre aí bem desenvolvida, não? Não bastará isto, também outros fatores colaboram com as hipóteses, não? Recentemente, o Departamento de Defesa aqui de Estados Unidos, Departamento de Defesa, publicou vários artigos e vídeos também de momentos em que os combatentes interceptaram objetos voladores não identificados. E eles declararam abertamente que não se sabe que coisas são. São objetos incríveis que têm velocidade que varia e fazem movimentos que, do ponto de vista físico, são quase que impossíveis. Então, é algo realmente impressionante. E esta semana em especial, por isso que eu também escolhi falar sobre este assunto aqui, mais uma vez, a unidade OVNIs do Pentágono sale com as sombras e publicará também alguns hallazgos, não, sobre OVNIs. A Agência Naval dos Estados Unidos e todos estão falando sobre este tipo de assunto agora. Então, eles declaram abertamente, não? Os OVNIs existem e todos devem adaptar-se a este hecho, dizem eles. Pois bem, outro também fator interessante é que em las últimas décadas han detectado esporadicamente ráfagas rápidas de señales de radio desde o espaço. Desde 2016 ha ocorrido como que 17 vezes já, pero el año pasado un telescopio de Canadá detectó 13 emisiones de la misma señal, realizadas sucessivamente, indicando um patrão de repetição. Uma vez mais, então, a comunidade científica está dividida, não são fenômenos espaciais solamente ou signos de civilizações inteligentes em outras galáxias, quizá, não? São assuntos que estão aí realmente causando polêmica.
Ok. Este senhor aqui também é uma pessoa que causou também uma polêmica envolvendo este assunto. O nome dele é Paul Heyler. Ele é membro do Conselho Privado de la Reina de Inglaterra e foi também ministro de Defensa Nacional de Canadá. E o testemunho que ele dá sobre o tema é impressionante. Ele disse o seguinte: los OVNIs son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas, dice él. Al menos 4 especies de extraterrestres han visitado la Tierra durante miles de años. Hay extraterrestres vivos en la Tierra en este momento, trabajando para el gobierno, dice él. Entonces uno va a decir, está loco, ¿no? ¿Qué pasó con este señor? Pero cuando vamos a analisar su vida, ¿no? Él es una persona muy sobria, ¿no? Como dice, él trabaja para el gobierno y tiene también una reputación en juego. Entonces no iba a hablar cosas así sin sentido, ¿no? No solo él, pero esa señora también. Aquí aparece su nombre, ¿no? Karen Hood, y el cargo que ella tiene. En 2014, ella declaró que los extraterrestres dirigen la economía mundial. Imagínate tú. Y ella dice más. Dice que extraterrestres también dirigen el Vaticano. Ella no es una señora también que se puede decir está loca, ¿no? Ella es asesora principal del Banco Mundial, una persona que está constantemente apareciendo en la media, dando entrevistas sobre economía y todo más, y hace una declaración impresionante como esa entonces. ¿Cómo vamos a entender eso, ¿no? ¿Cómo comprender ese tipo de cosas? Entonces llama la atención, en especial que antes eran solo ufólogos, ¿no? Dichos locos que hablaban cosas de este tipo, pero ahora hay gente importante, científicos, y gente con reputación y nombre que selar, están hablando sobre essas coisas abertamente. Então, isso está saliendo já del área de la especulación. É uma coisa muito séria, verdade? Ella dijo que, inclusive que los vio, que eram criaturas no humanas, dijo que estuvieron en la tierra junto con la humanidad desde antes de la edad del hierro, dice ella. Entonces, mira ahí una vez más esta teoría de los dioses astronautas, ¿verdad? Ahí está nuevamente un ejemplo de cómo esas teorías acaban ganando espacio. Y por fin, ¿sabe quién más también cree que existen hombrecitos verdes ahí fuera de nuestro planeta? Aquí está. Acabamos de hablar del Vaticano, ¿verdad? Entonces, allá también tenemos gente que cree en eso. Y el Papa, él mismo, dijo en una misa en el Vaticano en 2014 también, por señal, que daría los sacramentos católicos a un ser extraterrestre. Él dice abiertamente, dice, si un extraterrestre aparece aquí, seguro que lo haría, dice él. Entonces, él considera también ese tipo de encuentro, ¿no? Otra persona también interesante e importante que habló sobre eso fue el padre José Funes. Él era el director del Observatorio Espacial del Vaticano. ¿Sabías tú que en Vaticano hay un observatorio espacial? Él es también jesuita y es también astrónomo. Y él declaró también abiertamente, dice él, que no hay conflicto entre creer en Dios y también la posibilidad de civilizaciones extraterrestres, quizás más evolucionadas que los humanos. La raza humana realmente puede ser la oveja perdida del universo. Mira, este texto leemos allá en el principio de la charla, ¿verdad? Tom Horn, otro investigador del Vaticano, dice, si ellos, los extraterrestres, no han caído en pecado, están más cerca de Dios que nosotros. Por lo tanto, tienen una mejor comprensión del Evangelio y de la divinidad, y también de la naturaleza de Dios. ¿Están percibiendo en qué dirección que esta cosa está caminando? ¿Están percibiendo el peligro que está ahí? Este padre que está aquí en la foto, padre jesuita Funes, ¿no? Como dice, él habló más, él dice, ellos, los extraterrestres, pueden venir aquí y nos bautizarán en su fe
y nos obligarán a hacer cambios en nuestro conocimiento, en nuestra comprensión del Evangelio. Quizás todo lo que nosotros creemos que sabemos sobre el Evangelio va a tener que ser rechazado, dice. Qué interesante, ¿no? ¿Será que un ET podría venir y decir, por ejemplo, aquí que se ha cambiado el día de la adoración? ¿Qué creen ustedes? Otro destacado astrónomo del Vaticano, Guy Cossomago, ha sugerido públicamente que los extraterrestres realmente podrían ser los salvadores de la humanidad. Qué impresionante eso, ¿no? En momentos como este que estamos ahora, que el mundo está en una crisis como nunca hubo, ¿verdad? Esta epidemia y las economías quebrando y casi también hay rumores de guerras aquí y allá, China, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. ¿Y será que necesitamos de alguien para nos salvar? Ustedes saben que entre los esotéricos también hay muchos ahí que creen que Dios no es un ser personal, sino una energía que gobierna el universo, ¿no? Esa es la creencia esotérica, ¿no? Y dentro de ese mundo esotérico ellos creen también que existen extraterrestres. Creen que existen algunos de ellos que son buenos y algunos que son malos. O sea, unos más evoluidos y otros no tan evoluidos. Y han estado aquí, estos extraterrestres, y ellos han pasado a su conocimiento para los hombres primitivos, han ayudado en el desarrollo de la evolución humana también. Tecnológico, biológico, pero también espiritual, dicen ellos. Mira como aquí también tenemos una conexión con la teoría de los dioses astronautas, ¿verdad? Dicen los esotéricos que siempre tuvo mensajeros que llegaron aquí en la Tierra de origen de otros planetas, que son llamados los profetas de las religiones, ¿no? Así que Moisés, Maomé y tantos otros son en verdad personas que han recibido mensaje de estos seres de otros planetas más evoluidos que nosotros. Y además de los profetas, hay también lo que los esotéricos llaman de avatares. Quizá usted ya escuchó esa palabra, está muy también utilizada hoy día, los avatares. Pues bien, los avatares serían los seres de otros planetas que se encarnan en la humanidad para instruir y para salvar a la humanidad en momentos críticos. Así fue con Buda, así fue con Krishna, así fue hasta mismo con Jesús, dicen ellos. Entonces, ¿ustedes perciben cuán diabólico este plan es? Dicen ellos que nosotros estamos de nuevo en este momento ahora de la humanidad en un umbral de una nueva era cósmica y que este momento crítico en que estamos viviendo necesita de nuevo de un Salvador. Esta vez más que nunca, ¿verdad? Porque el propio ecosistema del planeta está en peligro. Hoy día se escucha más y más sobre la emergencia ecológica, el plan de salvar la ecología mundial. Una vez más, necesitamos de un Salvador, dice ellos. Necesitamos quizá de alguien que venga a salvarnos del COVID, ¿no? Porque más y más están surgiendo ahí variantes de virus que están dejando las vacunas desactualizadas. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esta enfermedad ahora? Y tantos otros problemas, ¿no? El malestar social se está aumentando, están aumentando las crisis migratorias en el mundo como jamás se vio. La polarización política está creando conflictos y todo más, son muchas cosas. Entonces, delante de tantas crisis, ¿no? Los extraterrestres deberían entonces intervenir nuevamente en nuestro planeta, dicen ellos, ¿no? Tendremos que aceptar este nuevo avatar, este nuevo Cristo. Mira el peligro que hay aquí. Hay un paralelo perfecto entre esas teorías y las profecías de la Biblia. Esas personas esotéricas, ¿no? Ellos dicen que aquellos que no aceptan la nueva era y también su avatar, su Cristo, ¿no?
tendrán que sufrir las consecuencias, ¿no? ¿Qué consecuencias serían esas? Pena de muerte, ¿no? Y entonces, segundo estos esotéricos, ocurrirá también en el futuro una tentativa de invasión de otros extraterrestres enemigos, y eso llevará a la humanidad a tener que unirse para salvarle el planeta de esta invasión. Sería eso lo que la Biblia llama el momento en que la ciudad santa baja después del milenio, ¿no? Aquí a esta tierra. Cuando entonces el enemigo de Dios va a unir todos los impios para invadir la ciudad santa, ¿no? Es posible percibir que hay un paralelo perfecto con la teoría, perdón, con las profecías bíblicas, pero esta versión esotérica aquí, Cristo y nosotros y los ángeles son los enemigos, ¿verdad? Es una versión distorsionada de la historia real. Entonces, fíjate aquí cómo se juntan también ideas evolutivas, ¿no? Los extraterrestres son seres más evolucionados que nosotros, y también ideas espiritualistas también. Entonces nosotros vemos una mezcla de espiritualismo y evolución y muchos engaños aquí. Quiero hablar también de esta señora. Su nombre es Alice Bailey. Ella es una de las escritoras de esoterismo más influentes del mundo. Y ella inclusive habla sobre extraterrestres, ¿no? Ella llama en esta obra, en su libro llamado The Externalization of the Hierarchy, ella llama los espíritus superiores de extraterrestres, ¿no? Son jerarquías superiores que existen en el universo, dice ella. Y ella dice que incluso que ellos deben entrar en contacto con la humanidad en el año 2025, dice ella. Este libro que ella escribió fue escrito en 1957. Voy a leerte una parte de este libro. Dice ella: por lo tanto, se está produciendo un gran y nuevo movimiento y se está produciendo una interacción tremendamente incrementada. Esto continuará hasta el año 2025. Durante los años que van desde ahora hasta entonces se verán cambios muy grandes. Y en la gran asamblea general de la jerarquía, que se lleva a cabo como de costumbre a cada siglo, en 2025 la fecha con toda probabilidad será preparado para la primera etapa de la externalización de la jerarquía, dice ella. El ciclo actual, desde ahora hasta esta fecha, se denomina técnicamente de etapa del precursor. Es de naturaleza preparatoria, prueba en sus métodos y pretende ser reveladora en sus técnicas y resultados. Por lo tanto, pueden ser que los maestros iniciados, discípulos del mundo, discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía, también estén en este momento pasando por un ciclo de gran actividad. En otras palabras, dice ella que este momento especial de la historia se están preparando para recibir la externalización, o sea, la jerarquía, esos seres superiores que están en el universo allá, los extraterrestres, se van a externalizar, se van a mostrar aquí para la humanidad. Y es interesante ella poner esa fecha, ¿no? 2025. Tal evento, la llegada de los extraterrestres, sería realmente, queridos, algo espectacular. Cautivaría a todos en el mundo, ¿no? Creyentes, ateos, judíos y musulmanes, laicos, espiritualistas. Todos se unirían frente a esta cuestión. Pues bien, ¿y qué pasaría entonces con la iglesia, ¿no? Con el cristianismo? Según vimos allí, a poco, la Iglesia Católica considera que esos seres, si llegan hasta aquí, podrían enseñarnos mucho, ¿no? Entonces tenemos aquí algo que nos llama realmente atención. Sucediendo eso, ¿quién entonces estará sólidamente establecido en las Escrituras, ¿no? Dispuesto ahí a guardar los 10 mandamientos y resistir a una prueba como esta, ¿no? En verdad, queridos, los últimos días no serán fáciles, no serán.
com enganos desta magnitude, não? Aqui temos a revista, é uma revista brasileira também, que habla normalmente sobre fenômenos extraterrestres, e aqui está hablando, mesclando uma vez mais aqui, extraterrestres com espiritualismo, não? Será que os extraterrestres fazem abdução del alma da pessoa e tudo isso? Então, aqui tu vês como esses assuntos se mesclam. Não é solamente algo que está restrito a uma área, não? Como vês, hasta mesmo grandes científicos estão também adentrando em este assunto também. Estamos caminhando para o final de nossa charla. Aqui quero falar também um pouco deste senhor. Se chama Roger Morneau. Ele foi um espiritualista e depois teve também um grande testemunho de como foi resgatado deste meio exotérico onde ele estava involucrado. E ele escreveu grandes livros como este aqui, está também mostrando o título em português, pero creio que há em espanhol também, Viaje ao Sobrenatural, e respostas increíbles a orações. Este senhor, incluso, foi hecho recentemente também um documental sobre sua vida, que se chama Charmed by Darkness. Não sei se já há tradução para o espanhol. Se alguém tem interesse em ver isso, está em Amazon TV, foi lançado recém. É impressionante realmente a história da vida deste homem e as revelações que ele faz de los contactos sobrenaturais que tuvo. E quero compartilhar parte da entrevista que ele hizo em los anos 80 e que habla especificamente deste assunto de los extraterrestres. A ver se... Quero saber se vocês podem escuchar, porque na última vez que apresenté não se podia oír el video. Adelante, hermano, le vamos a indicar si se escucha. ¿Se puede escuchar? No, hermano, no se escucha. Não se escucha. Bem, como está em inglês, creio que podem ir leyendo, ¿verdad? Se pode ler la... ¿Está bem assim? Se ao invés de escuchar, leemos lo que dice ahí, porque está traducido para el español arriba aquí. ¿Está bien? Pero no estamos viendo, solo estamos viendo, hermano, la pantalla de PowerPoint. Quizás es porque ok. usted ha compartido únicamente la pantalla de PowerPoint. Gracias Tendría que darle compartir pantalla completa o compartir. O bueno, ahí está bien. Ahí Ahí está. estamos viendo su. Sí, adelante. Ok. Perdóname, entonces. Voy a poner un poco para atrás aquí. Ok.
Muy bien, queridos. Si alguien tiene interés, yo puedo pasar también la dirección electrónica para que pueda Sí, asistir. hermano, me envío un link por el chat. Sí, voy a hacer eso. Y déjame entonces finalizar aquí. ¿Se puede ver el PowerPoint nuevamente? ¿Sí? No, ¿Todavía no? Déjame hacer sharing aquí de nuevo del PowerPoint. Ok, ahora sí. ahora sí. Perfecto, gracias. Entonces, queridos, percebemos que hay un gran engaño ahí, espiritual, ¿no? Que está involucrado en todo eso. Y, en verdad, las personas del planeta están aceptando todo eso como si fueran maravillas, ¿verdad? ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía respecto de eso, no? Y escribió mucho a respecto en el siglo XIX. Tenemos, por ejemplo, en Testimonios Selectos, volume 2, página 151, ella dice el siguiente: cuando bajo el influjo de esta triple alianza, Norteamérica se ve inducida a repudiar los principios de su constitución, tomando medidas para difundir los errores y falsedades de Roma, podemos saber que ha llegado el momento de las maravillosas operaciones de Satanás y que el fin está cerca, dice ella. En El Gran Conflicto, página 624, también dice: terribles escenas de carácter sobrenatural pronto se manifestarán en los cielos, dice ella, como una indicación del poder de los demonios, operadores de prodigios. Los espíritus diabólicos saldrán a los reyes de la tierra y del mundo entero para engañarlos y obligarlos a unirse en esa última lucha contra el gobierno del cielo. A través de estos agentes, tanto los gobernantes como los súbditos serán engañados, dice ella. Entonces es impresionante realmente cómo ya de antemano habíamos recibido instrucciones para saber lidar con esos engaños, ¿verdad? Queridos, hasta mismo en el cinema tenemos mucha propaganda de ese tipo de cosas, ¿no? Todas essas películas que vemos aí são formas de ensinar este tipo de teorias, não? De avatares e de señales e chegadas de extraterrestres que vão salvar a humanidade e todo isso. E sabemos também quem está por trás de todo isso. Sigamos firmes, queridos, com a palavra de Deus. Somos gratos a Deus porque nos deixou as instruções e nos deixou avisados de todo isso que ia passar. Que Dios pueda guiar cada uno de nosotros y como hablamos en el principio, seamos nosotros también luz para otros que necesitan conocer estas cosas y no ser engañados, ¿verdad? Quiero pasar la palabra para la charla siguiente, que ya avanzamos en el tiempo aquí. Y si tú puedes, cierra tus ojos para orarnos una vez más. Querido Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí y conocer más de ti y conocer también las señales de los tiempos, Señor. Queremos estar preparados para los eventos futuros y queremos que tu Espíritu nos ayude en esta misión. Danos también la capacidad de enseñar eso a tantas personas que necesitan conocer, Señor. Es nuestra oración en nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Gracias, queridos. Amén. Hermano Giovanelli Francis, desde Cierto. Brasil. Actualmente vive en Estados Unidos, en Florida, ¿verdad? Es verdad. Se encuentra en el ojo del huracán, en el lugar donde las principales escenas de finales se van a desarrollar. Será nuestro corresponsal allá en Estados Unidos, nos mantendrá al tanto. No me sorprende que alguien que viva allá nos esté hablando de estos temas. Estados Unidos, México, muchos países europeos están teniendo muchos con el nombre de avistamientos de cosas que no se pueden explicar. Bueno, que aparentemente no tienen explicación, pero gracias a Dios nosotros tenemos la fuente informativa más fiel, que es la palabra de Dios en la Biblia y el espíritu de profecía. Hay un espacio, hermano, de 5 minutos para que algún hermano pueda hacer una intervención, ya sea con una pregunta o un comentario que acote o abone
a la presentación que nuestro hermano Francis acaba de exponer. El micrófono está abierto, hermanos. Una pregunta, mi querido hermano, acá hermano Monje de Perú. Adelante. El espíritu de profecía en el conflicto de los siglos habla acerca de la mentira cumbre de Satanás, que va a hacer la imitación de la segunda venida de Cristo. Obviamente se supone que el mundo estará convencido acerca de que existe esa invasión extraterrestre para que venga ya Satanás, ya, como se dice, a posesionarse, entre comillas, ¿no?, en esta tierra. Es porque ya el mundo ha sido convencido, ¿no?, así aceptado lo que usted acaba de exponer, mi querido hermano. ¿Qué podría decirnos al respecto acerca de lo que dice el espíritu de profecía acerca de la venida de Satanás tomando en este caso, ¿no?, el advenimiento de Cristo, ¿no?, su obra, dice el espíritu de profecía, ¿no? Gracias, hermano Jesús, ¿verdad? Sí. Sí, en verdad, el Espíritu de Profecía habla también con destaque sobre eso y cómo será un evento espectacular que aquellos que realmente no conocen, ¿no?, serán maravillados. Y cuando hacemos este tipo de comparación, como hablamos aquí hoy, por ejemplo, lo que creen los espiritualistas, lo que creen los esotéricos, en verdad ellos creen eso, que va a venir un ser especial, un nuevo Cristo, ¿no?, que va a ser el Salvador de la humanidad. Y cuando miramos todas las religiones, cada una de ellas está esperando a alguien, en verdad, ¿no? Hasta mismo los cristianos están esperando la segunda venida de Cristo. Los judíos todavía esperan su Mesías, que ellos no aceptaron a Jesús como Mesías. Los islámicos también esperan a un nuevo profeta, y los budistas, cada uno está esperando a alguien. Entonces, este ser sería la llave, ¿no?, aquel que iba a unificar todas las religiones bajo una sola doutrina, ¿no? Entonces es increíble, ¿verdad?, cómo las piezas se encajan perfectamente. Y si paramos para pensar que hasta mesmo los ateos, ¿no?, están pasando a creer, ya que hay realmente seres en otros planetas, no es difícil dudar que toda la humanidad, creyentes o no, estarán unidos bajo este engaño. Bien impresionante mismo. Gracias. La obra maestra de Satanás estará completa, ¿no? El mundo será totalmente engañado. Y ahí, ¿por qué la tarea de nosotros es tan fundamental? Estos temas tienen que hablarse desde los púlpitos. Estos temas no deben quedar en el tintero nada más, y hay que exponerlos. El enlace a esta vigilia está colocado en el enlace de YouTube, y también se está transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, y posteriormente, en el transcurso de la semana, van a estar divididos los videos. Cada exponente va a tener su propio video para que se pueda compartir y este video pueda llegar a más personas. Vamos a darle las gracias a nuestro hermano Francis por esta exposición, sabiendo que entonces es la última vez que estará entre nosotros. José, ¿vas a preguntar algo? Dinos. Sí, al pastor Francis quería preguntar si hay alguna relación entre los ovnis y el tercer templo de Jerusalén en Israel. Yo estudié un poco sobre el plan que los judíos tienen de construir el tercer templo, ¿verdad? Y como hablé a poco para el hermano Jesús, los judíos esperan a alguien, esperan su Mesías, ¿verdad? Entonces no es de dudar que se cumplan supuestamente sus profecías ahí también. No sé exactamente cómo se desencadeará todo eso, ¿no? No tenemos los detalles, pero no es de dudar realmente que junto con esta cuestión de la reconstrucción del tercer templo, tengamos ahí este Mesías judeo cumpliendo su papel. Por eso debe estar expectante, por eso no nos podemos descuidar un minuto. Tenemos que ser atalayas, pendientes, siempre viendo hacia el horizonte, esperando cada movimiento, porque tenemos la misión de dar un sonido certero a la trompeta.
Amén. ¿Habrá alguna otra intervención o una pregunta para nuestro hermano Francis? Buenas noches. Yo quisiera preguntar, mi nombre Adelante. es Bebe. Sí, mi nombre es Adelante. Bebe y estoy comunicándome desde Lima. ¿Sabe? Hace poco me llegó un video, justamente una amiga de Estados Unidos me mandó un video acerca de unos personajes que dice que vienen de otros planetas para ayudar y para salvar al mundo. Incluso han descubierto, ¿cómo se llama? Ciudades debajo debajo de la tierra, y han salvado a niños que estaban ahí, así como trata de personas, han salvado a niños. Y bueno, es un video que yo me quedé sorprendida, ¿no? Que cómo esas personas pueden estar haciendo eso, y se supone que las grandes élites no permiten, ¿no? Inmediatamente los desaparecen, pero yo sé que ellos son de otros planetas, son personas que han llegado de otros planetas para salvar, para destapar toda la maldad que hay en el mundo. ¿Qué sabe acerca de eso, hermano? ¿O es algo ficticio de repente? Yo no llegué a ver este video, pero yo sé que hay todo tipo de teorías y sensacionalismos también. No tenemos que estar intentando seleccionar también lo que es de facto realidad y otras cosas que mucha gente inventa y hace, ¿no? Por la computadora se puede montar mucha cosa también, que uno piensa que es real, pero es computación gráfica, ¿no? Hay que tener un filtro muy fuerte ahí, muy bien preparado para saber qué es realidad y qué no es. Como yo mostré aquí en la charla, hay cosas que en realidad el gobierno americano dice que son OVNIs, que no se sabe qué cosas son objetos que nadie sabe qué es. Entonces, estos videos sabemos que son reales, pero hay mucha cosa en la internet que hay que dudar, hay que chequear bien, ¿no? Ok, gracias. De nada. Y a través de estos medios y nuestro corresponsal en Florida, estaremos más al tanto de todos estos acontecimientos que en el cielo se estarán avistando en los próximos años. Un abrazo muy fuerte en la distancia, hermano Francis. Gracias por su Igual. participación.